Muy buenos días. Buenos días. Doctora Miriam. Tener que adaptar, teniendo en cuenta siempre, ¿no? Factores culturales, factores, ¿no? Buenos días con todos. El día de hoy vamos a dar inicio al segundo seminario internacional de inteligencia artificial, denominado Inteligencia Artificial y Electromovilidad. Le damos una cordial bienvenida a nombre del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. También saludamos a nuestros auspiciadores académicos y acreditadores, Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú, Escuela de Posgrado de Lima, Instituto de Informática e Innovación Tecnológica, Aysen Emara, Instituto Superior de Derecho y Ciencias Forenses de IURE, de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, capítulo Panamá, de la Escuela Superior de Investigación Científica y de TECHNIC, que el día de hoy nos acompaña. El día de hoy también vamos a agradecer la participación de los diferentes asistentes de todas las latitudes de los países que nos acompañan, ¿es cierto? Y agradecemos la convocatoria que se ha recibido usando Zoom, y también saludar la transmisión de Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el especialista en el tema de la electromovilidad, quien es el doctor Alberto Zaira Rojas. Él actualmente es gerente general de AMZ Technic, es una empresa encargada de capacitación profesional tecnológica corporativa. Además, nuestro invitado es graduado en Alemania por KFZ Meister, ingeniero técnico automotriz, graduado en Alemania como especialista profesional en mecánica automotriz, licenciado en educación técnica con mención en mecánica automotriz, con maestría en educación tecnológica y egresado del doctorado de ciencias de la educación, diplomado en tecnología híbrida en automóviles por la AAP, diplomado en gestión de recursos humanos por la AAP. También posee las certificaciones internacionales del Consejo Interamericano de Seguridad Nacional, Safety Council, de la FIA, de la ADAC Alemania, y se ha desempeñado en diferentes empresas como jefe de asistencia técnica en Dimosa, BMW, Porsche, jefe de asistencia técnica en Volkswagen del Perú, gerente de postventa CIDEF Perú, gerente filial Autos Perú, gerente de diferentes instituciones vinculadas a la materia de la automovilística. También ha desarrollado cursos de alta especialización en Alemania, Brasil, México, Colombia, entre otros países. Por ello, le damos una invitación al Zaira Rojas. Bienvenido. Para ello, dejamos al CEO Daniel para que le brinde las palabras de inicio al Seminario Internacional de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Daniel. Doctora Miriam Magallanes Maldonado, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro segundo Seminario Internacional de Inteligencia Artificial y Electromovilidad. Doctora, por favor, si podemos compartir al doctor Alberto Zaira Rojas, va a compartir y desde ya no le damos una bienvenida a Alberto Zaira Rojas. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la maestría y el doctorado. El día de hoy vamos a ingresar a todo lo que tiene que ver el papel de la inteligencia artificial en este mundo que él lo domina muy bien como docente, como catedrático y como CEO ejecutivo, con una amplia experiencia nacional e internacional. Y qué mejor
darte la bienvenida, doctor Alberto Zaira Rojas. Te sumas a la idea de nuestro Instituto de Inteligencia Artificial Lima, Perú, de poner un granito de arena de tu vasto conocimiento y experiencia en este campo. A ver si le permitimos compartir al doctor su diapositiva. Doctora Miriam, por favor. Ya estamos compartiendo. Daniel, muchas gracias, doctora Miriam. Muy agradecido por la invitación. Justamente, bueno, a pesar de que tenemos la tecnología adelante, les damos la bienvenida. Esta es una iniciativa principalmente con la intención de divulgar a nivel nacional y mundial muchos aspectos de lo que está aconteciendo en el mundo con nuestra tecnología. Entonces, vamos a representar a nuestra empresa, AMZ Technic. Somos una empresa de educación tecnológica corporativa. Ya lo ha explicado la doctora. Trabajamos con muchos grupos importantes en el país y también en el extranjero, pero necesitamos nosotros capacitarnos específicamente en nuestro país, que tenemos ya mucha tecnología para poder seguir siendo profesionales de mejor calidad. Entonces, una de las pautas principales y de los motivos principales de muchas instituciones a nivel mundial y sobre todo de muchos países es que los vehículos ya están generando demasiada contaminación. El efecto invernadero está haciendo de que verdaderamente estemos depredando el mundo, y esto ha originado y nos ha motivado a generar nuevas estrategias, como esta, por ejemplo, que es la movilidad alternativa, que utiliza otros medios que nos permita mejorar el medio ambiente y el entorno donde nos desarrollamos. Algo nostálgico para todos nosotros, iniciamos a nivel mundial con los sistemas de inyección electrónica, toda vez de que ya la gasolina con plomo, este tetraetilo de plomo, que en la gasolina 84 octanos traía 4.5 gramos por litro, y en la gasolina de 95 octanos tenía 7.36 gramos por litro de plomo. Este plomo tetraetílico aumentaba el poder antidetonante del combustible, y esto hacía que la combustión sea muy buena en los motores de combustión interna. Entonces, hemos tratado de mejorar la calidad de vida de todos nosotros en el mundo, y se crearon diferentes tipos de inyección electrónica. Esta ya dejaba la proporción 15:1 de combustible y pasábamos a la proporción estequiométrica, era de 14,7:1 en la mezcla aire-combustible. Obviamente, estos sistemas electrónicos ya tenían un ordenador de a bordo comúnmente llamada computadora ECU, Electronic Control Unit, y se trabajaron desde el K-Jetronic, que era una inyección mecánica, el E-Jetronic, que era medir el aire, y el Master Flow, que medía la masa del aire. Esto debido a que se generó en países europeos, y esta exportación de vehículos a diferentes países del mundo encontraron ciertas dificultades para poder lograr una configuración correcta de el funcionamiento. Otros países, Norteamérica y Europa, tenían ya establecidos sus estándares de contaminación ambiental. Para esto es que en Estados Unidos, por ejemplo, se recibían solo vehículos de 1.8 litros de cilindrada como mínimo, nunca 1.6. En Europa ya estaba el Euro 1, Euro 2, Euro 3, estamos en Euro 7,
Y yo creo que este es el punto de quiebre de todos los sistemas de preparación de la mezcla y encendido por chispa. Este es el término técnico para poder determinar en estos motores. En este entonces, nosotros muchas veces hemos reparado estos sistemas con lápices de carbón, hemos reparado soldando algunos sistemas, destapábamos algunos sistemas con la habilidad técnica nacional e internacional, sobre todo la técnica peruana que nos ha preocupado mucho en sostener y mantener estos sistemas que elevaron su costo a diferencia del carburador. Entonces, todo esto ya comienza con electrónica y para ello teníamos que haber accedido a la información que nos dejaba el carburador como herencia para haberla cargado como parámetros de combustión en los motores. Definiendo también la cilindrada de los motores y el número de cilindros para poder equilibrar mucho mejor el desplazamiento del automóvil. Por eso es que nacen los motores longitudinales y transversales y que tenemos ya definido cuál de ellos es uno de los mejores en el mercado mundial. Entonces, esto no data de ahora, esto ya data de 1825 o el siglo XVIII, hace 2 siglos. Esta información está tomada de Osimermin y no voy a discutir el tema de la legislación nacional. Esto ya está legislado. Al final vamos a presentar un link. Nos va a apoyar nuestro querido y estimado doctor Daniel para poder hacerles llegar a ustedes toda la información. Toda esta parte de legislación, de autorización, inclusive hay un proyecto hasta el 2040 aquí en el Perú y el último gobierno de presidente Vizcarra también firmó otro decreto supremo para la instalación de la red de carga en nuestro país. Entonces, todo esto ya está legislado, ya hay vehículos inmatriculados en el Perú y este tema verdaderamente no lo voy a tocar porque estamos ya considerados dentro de la nueva tecnología de vehículos que ya es una realidad en el Perú. Ayer comentaba con muchos amigos y verdaderamente ya es una realidad. Hay 18 proyectos en el Congreso que tienen que aprobarse aún respecto a la electromovilidad y esperemos que esto vaya viento en popa y auguramos lo mejor para el desarrollo del Perú. No es la primera vez, ya hemos dictado unos cursos de vehículos híbridos, ya se había iniciado una cadena de capacitaciones y diplomados de los vehículos híbridos. Quiero caracterizar que estos cables anaranjados son los que definen verdaderamente el tipo de fabricación y de comunicación con estos elementos. Entonces, en estas clases prácticas, teórico-prácticas, hemos podido desarrollar bastante las habilidades, capacidades y destrezas para poder darle mantenimiento a las baterías, al sistema, etc. Hablo de un auto híbrido, que es un auto que aún tenía un motor de combustión interna. Este motor de combustión interna era un motor de ciclo Atkinson. Es un motor de ciclo, bueno, tenemos 3 tipos de motores. Combustión interna de ciclo Otto, el de ciclo Atkinson, que prácticamente utiliza como base el ciclo Otto, y este motor eléctrico. Pero este motor eléctrico, ¿cómo lo podemos determinar y calificar? Este motor eléctrico es un motor inductivo. La nueva tecnología lo ha determinado así y genera corriente eléctrica. Entonces, en estas investigaciones y diplomados que hemos dictado y hemos realizado, hemos podido determinar, pues, de que verdaderamente se necesita ya equipamiento especial, herramientas especiales y sobre todo el equipo de protección personal
determinado para este tipo de trabajo. Y vamos a determinar aquí por qué era importante el inicio de este sistema híbrido. ¿Por qué le decimos híbrido? Porque alternaba y compartía un motor de combustión interna con un motor eléctrico. En algunos modelos con 2 motores eléctricos. Y de aquí derivamos muchas otras cosas como el stop-start o el start-stop, que, bueno, van a determinar en muchas cosas. Aquí les presento un video de cómo se define esta situación en los vehículos híbridos. El arranque por medio del motor de combustión interna de ciclo Atkinson va hacia el motor eléctrico y luego a la transmisión. Cuando ya cargó el motor, solo funciona el de inductivo, que es el motor eléctrico. Y finalmente, cuando necesitamos ya circular a mayor velocidad, trabajamos con los dos en conjunto. Y cuando ya hemos logrado una aceleración rápida, vamos a trabajar estos dos y a la vez vamos a poder cargar finalmente la batería que va detrás del asiento, que en este caso es la de color verde. Este era el sistema de funcionamiento en un motor híbrido. Estos venían diseñados en paralelo y en serie y nos daban ciertas características para poder desarrollarnos y desenvolvernos. Posteriormente, siguieron los híbridos de 48 voltios. ¿Qué era 48 voltios? Era colocar o montar 4 baterías en serie para haber podido lograr este voltaje. Aún así necesitábamos un motor de combustión interna para haber podido trabajar en ciertas zonas. Estos casos se dieron justamente para circular en carreteras con motor de combustión interna y circular en la ciudad con el sistema eléctrico para evitar la contaminación y el efecto invernadero. Este fue un desarrollo muy bueno que ahora ya no está. En la competición también tuvimos vehículos híbridos. Verdaderamente, esta tecnología nace en los vehículos de alta competición, llámese Fórmula 1. Ellos están prácticamente desarrollando todos los días tecnologías para mejorar su performance. Performance es el rendimiento y nos va a ayudar a mejorar, sobre todo en estos casos, el menor consumo de combustible, menor desgaste de neumáticos, y juega un rol importante en esta parte el conductor. Tenemos algunos participantes también que están dedicados a la investigación de accidentes de tránsito, y esto nos permite también dejar al libre albedrío llegar los aportes de muchos de nosotros, los que hemos adquirido
la experiencia. Esta experiencia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de acuerdo a las competencias que actualmente manejamos, últimamente manejamos la competencia global que nos permite saber ser, saber hacer, saber aprender y saber convivir. Y sobre todo, esta competencia global está dedicada a que todas las personas del mundo, con esta brecha generada por el COVID, hayamos podido lograr llegar a otros hemisferios por medio del lenguaje y la comunicación. Entonces, esto nos da lugar a trabajar permanente y constantemente. Bueno, definimos ciertas cosas, ¿no? La inteligencia natural, que es la nuestra, la que prácticamente ha creado la inteligencia artificial, y es un término que se refiere a las habilidades cognitivas de que los humanos y los animales poseen naturalmente. Estas habilidades incluyen la percepción, el razonamiento, la resolución de problemas y el aprendizaje. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender las emociones en uno mismo y en los demás, y utilizar la información para guiar el pensamiento y el comportamiento. Incluye habilidades como la empatía, la autoconciencia, la autorregulación, la motivación y las habilidades sociales. Y la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por sistemas informativos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para usar la información. El razonamiento, usar reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La inteligencia artificial se puede utilizar en muchas aplicaciones, como es el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes, la toma de decisiones y la robótica. Entonces, que quede claro esa definición, toda vez de que esto nos va a ayudar a poder seguir con este tema. Estoy haciendo una introducción toda vez de que no quiero ir directamente a la parte tecnológica porque necesitamos tener en cuenta muchas cosas. Entonces, la inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en la fabricación de automóviles. La IA, como le llamamos, ayuda en el diseño de productos y en la creación de herramientas para medir y realizar ensayos no destructivos. Además, esta también está involucrada en la creación del coche o del automóvil, en su utilización y en el reconocimiento del conductor. Hay varios programas que se utilizan en la fabricación de automóviles. Algunos de ellos son el DFM o Design for Manufacturing, que es un conjunto de procesos que constituyen una parte integral del análisis técnico de un producto fabricado. La computación cognitiva, CC, que es una plataforma de tecnología basada en inteligencia artificial y procesamiento de señales, y la inteligencia artificial que se utiliza para la creación del coche, en la utilización y en el reconocimiento de la conducción, ¿no? Dentro de esto, vamos a también incluir que la inteligencia artificial últimamente, debido a los problemas de seguridad que existen, ¿qué hace? Nos hace un reconocimiento. Ahora ya no hay llaves de contacto, no hay el botón Start-Stop. Simplemente nos hace un reconocimiento y nosotros damos la orden de encender y conducir. Entonces, esta parte antropométrica está relacionada de acuerdo a la programación que le damos al sistema. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Entonces, cuando ya vamos a ver posteriormente cómo trabaja esto. La lista. Bien, tenemos ya en este año y cómo es que está diseñado un tablero de instrumentos aplicado
a los vehículos que cuentan con este nuevo sistema, ¿no? Entonces, estos tableros son totalmente digitales. Tienen un sistema de voz, al igual que nuestros monitores o televisores, y tienen un programa de reconocimiento de voz. Para la investigación, entonces, estos vehículos ya cuentan con una caja negra, donde se va a almacenar toda la data que yo haya entregado al vehículo, toda la data con la que él cuenta y todo lo realizado durante el proceso de conducción. Entonces, es un sistema mucho más elaborado que nos permite tomar información de todo lo que ha acontecido en la conducción del vehículo. De esta forma. Entonces, me preguntarán algunas personas, Alberto, esta parte está un poco difícil. No nos olvidemos de que en esa parte, la yema de los dedos. en esa parte de la evolución de la inyección, tuvimos un proceso que se llamaba el último DME, Digital Motor Electrónico. Entonces, era la electrónica digital. Fue el último avance en cuanto a la inyección que tuvimos en los últimos tiempos. Entonces, este DME nos permitía en ese entonces controlar todos los sistemas del vehículo. Después hemos tenido la globalización de la electrónica en el vehículo, contando con programas como el Datencam Bus, el Control Area Network, y estos son sistemas que nos vimos obligados a mejorar en los estudios. Hice unas capacitaciones en el extranjero, porque un vehículo de estos, los convencionales, tenían 2.5 kilómetros de cableado, lo que comúnmente llamamos chicotería. Más o menos hacían este kilometraje en el cableado, en el harness, para haber podido llevar información a muchas partes del vehículo y recoger información de estos. Entonces, este sistema de cableado se fue reduciendo cada vez, y con el CAN o Control Area Network hicimos una red, una malla de comunicación para que por un cable en un inicio pasaran entre 12 a 25 datos. Entonces, esto tiraba por tierra todo aquello que indicaba la electricidad, la ley de Ohm, que uno cortaba un cable, tomaba corriente de este, fijaba una bombilla o un foco al chasis, masa o tierra, y este encendía dependiendo de los requerimientos para los cuales era instalado. Podía ser un foco de freno, una luz de reversa, y ahora está muy de moda las luces LED. Entonces, con un relé de 4 contactos, 30, 31 y 85, 86, podíamos hacer ese tipo de conexiones. Pero si actualmente en un Control Area Network, en un Datencam Bus, cortamos un cable de estos, ya las informaciones no son 25, no son 30. Son más de 200 informaciones que pasan por un mismo cable. Por lo tanto, la reducción de el número o el kilometraje o los metros de cables se ha reducido a 500 aproximadamente. Y esto también ocasionaba
en algunas colisiones los famosos cortocircuitos. Y también la poca capacidad de haber podido solucionar un problema y hacíamos conexiones puente o conexiones aéreas, sumándole más cables al vehículo, y esto es lo que generaba los cortocircuitos. Las tomas de corriente en las baterías generalmente no se encontraban, por lo que a veces en los bordes positivos se encontraban como 5 o 10 o 12 terminales que tomaban corriente para la radio, para el estéreo, para luces especiales y una serie de transformadores de corriente. Yo debo aclarar aquí que la corriente no se consume, solo se transforma. Entonces, vista esta situación, se ha mejorado todo esto y esta es la nueva modalidad. Este es un vehículo al cual ya se le ha quitado el tanque de combustible y el tanque de combustible se ha vuelto en la plataforma, esta central de color plomo, con baterías de ion litio, le dicen litio-ion, y el litio es el primer elemento que está en la tabla de elementos periódicos. Entonces, este es un componente que tiene mucha mayor duración, la capacidad de estas baterías va a depender, al igual que las baterías convencionales, del número de placas que se utilicen. Si necesito más potencia, voy a necesitar más número de placas. Si necesito mayor autonomía. Esta parte es importante de la autonomía porque al igual que el combustible, si por ejemplo usted agregaba en el tanque de combustible 10 galones, y este vehículo rendía 50 kilómetros por galón, su autonomía era aproximadamente entre 400 y 500 kilómetros de recorrido. ¿Y eso de quién dependía? Dependía específicamente del conductor. Dependía del elemento aerodinámico o del coeficiente de penetración, el CX, del vehículo. Dependía del medio ambiente. Por ejemplo, hay ciudades aquí en el Perú, en Puno, camino a Ilave u otras ciudades como Moquegua, donde los vientos son muy fuertes y esto retrasa, de acuerdo al coeficiente de penetración, la velocidad del vehículo. Entonces tiene que hacer mayor fuerza en el motor, aprovechar el torque, y esto consume combustible. En este caso vemos la caracterización de un vehículo eléctrico, y la primera que vemos es el color de los cables de color naranja. Esto es lo que caracteriza al vehículo eléctrico. Entonces, la plancha central, que es el bastidor ahora, son las baterías, y la parte posterior es el motor eléctrico. Este es un motor eléctrico de paso a paso. Nosotros sabemos que este motor eléctrico se inició en los camiones mineros. Hemos visto que los camiones mineros de 500 toneladas o 200 toneladas, cuando se iniciaron en el mundo de traslado de material, tenía un motor por cada eje, ¿no? Es por eso de su peso. Entonces, este motor específicamente tiene carcasa de aluminio y tiene bobinados de cobre, alambre de cobre. Según los estudios que hemos realizado, y lo muestra la tecnología, el cobre es un buen conductor de corriente eléctrica porque tiene 28 electrones libres en sus órbitas, hablando del átomo de cobre, ¿no? Entonces es por eso que se sigue utilizando y es barato, es dúctil y es maleable. De acuerdo a la ley de Ohm, aquí está Jean-Marie Ampère, del amperio. Había un italiano, Alessandro Volta, que también se unió. Y Walter Simon Ohm, alemán, que se unieron y unieron tecnologías y conocimientos y instalaron las magnitudes de la corriente. La corriente siempre fluye por el cable negativo.
jamás va a fluir por el cable positivo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto, sobre todo que ahora este sistema, cuando tiene accidentes, ya no va a permitir que alguien venga, te rescate y comience a cortar los cables con su tijera. En vez de mejorar la situación, la va a empeorar, como en muchas veces, en muchos casos hemos visto. Esta es la presentación de un sistema totalmente eléctrico. Sobre este chasis podemos montar muchas carrocerías. Entonces, dependiendo de lo que yo requiera, tracción delantera, propulsión posterior, el modo 4x4, voy a tener que diseñar estas baterías. Entonces, necesario para ello calcular. Verán también que el peso va a aumentar y eso va a ser un elemento que nos va a generar, por ejemplo, en este caso, vamos a tener un gran consumo de corriente dependiendo de cómo yo le dé la solicitación al motor. Quiero salir rápido y voy a tener que acelerar muy fuertemente y la corriente va a tener que fluir de súbito. Cuando fluye de súbito, esto quiere decir que va a haber una muy buena transmisión de corriente y todos sabemos que los diámetros de los cables, hay un diámetro cable cero, que es prácticamente de 1.5 a 2 centímetros, es el que lleva mayor cantidad de corriente, ¿no? Entonces ahí en esta parte también se aplica la ley de Ohm: a mayor diámetro, menor resistencia, y a menor longitud, menor resistencia. Entonces, por eso que estos cables tienen mayor diámetro y menor longitud. ¿Y cómo es que ingresa la inteligencia artificial a estos sistemas? Han tomado nuestras ideas, han tomado nuestros hábitos, y esto se ha generado por medio del Big Data. El Big Data es la gran bolsa de información, como ya lo he leído anteriormente, que se va recopilando y se va tomando en cuenta para poder tomar decisiones. Vamos a hablar un poquito adelante del vehículo autónomo, cuyo primer principio fue cuidar al pasajero, llevarlo hasta su destino y no tomaba en cuenta el peatón. Y se han dado muchos accidentes al respecto y se están corrigiendo porque ahora estamos cuidando todos los elementos que denominamos en nuestro programa técnico persona vulnerable. Entonces, todo aquello que sea vulnerable, el vehículo dejará de funcionar, se detendrá y evitará el accidente. En este caso, este es un sistema desarrollado por Mercedes-Benz y funciona satelitalmente. Aquí ya ni siquiera voy a usar o utilizar el Bluetooth para conectarlo a mi pantalla. Esto ya es satelital y voy a indicar la dirección. Y también le tengo que decir al ordenador principal: necesito circular con seguridad respetando las normas de velocidad. Entonces este vehículo va a recorrer en algunos casos a 60 kilómetros por hora, en otros casos a 30. Y cuando haya tráfico, obviamente nos va a comunicar que no va a poder circular a la velocidad y va a desprogramar el sistema para poder detenerse. En este caso, se queda pendiente a la batería de retorno de corriente y se mantiene latente la corriente en el motor propulsor.
Esto es una de las posibilidades de automoción que tenemos. Esto es importante. ¿Cómo es que la inteligencia artificial también ha jugado un rol importante en la seguridad del vehículo? Y creo que hemos observado la presentación de unos vehículos aquí en el Perú hace una semana o en esta semana próxima, y ya no son amigables con los peatones. Esto debido a que este gran consumo de energía eléctrica genera calor por el rozamiento molecular. También hay inversores. Tenemos que generamos corriente continua y hay que convertirla en alterna e inversamente. Entonces, esta conversión de corriente y la conexión por interfaces hace que el sistema levante temperatura y necesitamos un sistema de refrigeración para estos sistemas. Entonces, como este es un motor de inducción y como todo motor eléctrico común y corriente que usa rodamientos en los ejes, usa colector, usa carbones, utiliza esas delgas, esas rayitas en los colectores se llaman delgas que permiten el cambio de polaridad cuando estos giran. Y el embobinado eléctrico que también nos sirve como primario y secundario para generar las bajas revoluciones y las altas revoluciones. Pero veamos la seguridad. Es importante. Insassenschutzsysteme von Bosch erbringen in der Zeit eines Lidschlags Höchstleistungen und helfen damit, bei Unfällen Leben zu retten. Kommt es zu einem Unfall, liefern Beschleunigungs- oder Drucksensoren in der Front oder in der Seite des Fahrzeugs schon sehr früh erste Daten über die Geschwindigkeit der Fahrzeugdeformation und die Energie des Aufpralls. Zusätzliche Beschleunigungssensoren im Airbag-Steuergerät verbessern die Unfallerkennung. Mit all diesen Sensorinformationen werden die Art und die Schwere des Unfalls berechnet und plausibilisiert. Ist der Unfall kritisch, entscheidet das Airbag-Steuergerät in Millisekunden über die Aktivierung der geeigneten Rückhaltemittel wie Gurtstraffer oder Airbags, individuell angepasst auf die Unfallsituation. Auch beteiligte Personen außerhalb des Fahrzeugs werden zum Beispiel durch eine aktive Motorhaube bestmöglich geschützt. Werden Daten der Umfeldsensorik wie Radar oder Kamera im Vorfeld einbezogen, wird eine noch schnellere Auslöseentscheidung ermöglicht. Durch die Vielzahl an Sensordaten lassen sich die Auslösealgorithmen weiter verfeinern. Für eine noch zielgerichtetere Auslösung, zum Beispiel bei einem ungewöhnlichen Aufprallwinkel. Nach dem Unfall löst das Airbag-Steuergerät über eine telematische Einheit automatisch einen Notruf an eine Servicezentrale aus. Zusätzlich werden relevante Daten über das Unfallereignis im Unfalldatenspeicher gespeichert. Um das Brandrisiko speziell bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu minimieren, kann eine Batterieschutzfunktion in das Airbag-Steuergerät integriert werden. Diese Anwendung erkennt und verhindert zuverlässig die Gefahr von Kurzschlüssen, indem sie bei Unfällen während der Fahrt oder während des Ladevorgangs die Hochvolt-Batterie abtrennt. In das Airbag-Steuergerät lässt sich neben der ESP-Sensorik auch die hochgenaue 6D-Inertialsensorik für die relative Fahrzeugpositionierung integrieren. Diese kommt in automatisierten Fahrzeugen zum Einsatz, wenn kurzzeitig nicht ausreichend Umgebungsmerkmale verfügbar sind oder die Satellitenverbindung unterbrochen ist. Ergänzt durch Daten der Raddrehzahl und Lenkwinkelsensoren wird so die Fahrzeuglokalisierung auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Entonces, les hablaba de la competencia global. Para capacitarnos necesitamos por lo menos
mínimo 3 idiomas para ingresar al sistema globalizado. Todas estas tecnologías están desarrolladas en otros países. Hemos visto que este vehículo está siendo satelitalmente controlado y aquí buenamente aún estamos usando nuestras cámaras filmadoras para haber podido determinar la trayectoria que seguía el vehículo en el caso del accidente. Este sistema de desconexión de corriente también ya viene siendo utilizado desde la década del 97 en los autos de alta gama. Había algunos vehículos que se fabricaban que llevaban la batería en la parte posterior. Siempre queríamos encontrar la batería en el cofre motor, pero este estaba en la parte posterior, justamente porque si había un choque frontal, esta no podía ser dañada, afectada y podía generar un cortocircuito o explotar. Y otra, ante un choque por alcance o en la parte posterior, se desconectaba automáticamente este harness o este conector o esta interfase, y así se evitaba el incendio del vehículo y posterior, el cortocircuito y posterior incendio del vehículo, ¿no? Entonces, esto hace que la inteligencia artificial nos permita servirnos de muchas situaciones que van a permitir que el auto piense por sí mismo, en la mayoría de casos y en un 80%, según lo experimentado por nuestros expertos y los trabajos que hemos tenido de capacitación. Bien, entonces ustedes habrán observado que en sus computadoras personales, en sus laptops, tienen este fabricante NVDA, ¿no? Entonces, este NVDA ha generado un programa y es uno de los mejores para ayudar a la inteligencia artificial, y a este video nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo es que la inteligencia artificial trabaja en el vehículo directamente y de qué forma. It employs over 21 billion transistors paired with second-generation high-bandwidth memory. Volta introduces new tensor cores designed to dramatically accelerate deep learning, delivering 125 teraflops of performance in a single GPU. With next-generation NVIDIA NVLink for direct communication between GPUs, Volta is designed for strong scaling to achieve the highest application performance and ultimately save you money. It delivers breakthrough acceleration in over 500 HPC applications and all deep learning frameworks for both training and inference with TensorRT programmable inference acceleration. Volta powers the world's largest supercomputers. It is also being adopted by all leading cloud service providers and every major data center system manufacturer. This is the one unified computing architecture for HPC and AI, bringing solutions to the world's greatest challenges within reach. Learn more at nvidia.com/Volta. Bueno, podemos aprender mucho de ellos y hemos tenido la posibilidad de observar de que el Big Data es nuestra información de vida. Hay muchas conjeturas respecto a esto, pero aquí ya estamos utilizando la tecnología híbrida. Un semiconductor que forma parte de estos elementos es un mal conductor de corriente. Y como hemos visto en el motor eléctrico del vehículo, este tiene y levanta mucha temperatura. Estos transistores, que era el proceso de la electricidad a la electrónica, había un transistor BD520, eran transistores de potencia. Esos transistores de potencia también los estamos utilizando mucho en los equipos de estéreo y a veces en los encendidos electrónicos. Yo necesito mayor fuerza de chispa, 1 miliamperio por lo menos, para los motores por chispa para encender la mezcla aire-combustible. Entonces la electrónica, ¿qué hace? Lo único que hace es tener un programa para poder hacer las fases y mejorar este sistema por medio de los intervalos de frecuencia para activar el sistema, ¿no? Y esta es la parte neuronal. Esta sí la tengo en español porque esto nos va a decir
qué está sucediendo en este proceso. Redes neuronales. Ya conozcas o no sobre el campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta hace unos años con la mejora de la técnica y la tecnología que hemos empezado a utilizarlas a lo bestia. Reconocimiento de caracteres, de imágenes, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o quizás lo más espectacular, clasificar pepinos. ¡Wow! El futuro ya ha llegado. Como ves, se trata de una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero, ¿y cómo funcionan? Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. Espera. Esta ecuación ya la habíamos visto antes. Esto es muy parecido a lo que utilizamos en el vídeo del modelo de regresión lineal. ¿Quiere decir eso que lo que hace una neurona internamente es una regresión lineal? Bueno, pues algo parecido sí. De hecho, mi motivación por empezar esta serie explicando ese modelo se debe a todo lo que vamos a ver ahora. Sí, ahí lo tienen. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos unas variables de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros. ¿Ven que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo. De esta manera nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Entonces, estas redes neuronales se valen del Machine Learning. Este es el aprendizaje automático en un campo de la informática que implica que las computadoras aprendan de los datos proporcionados para que realicen ciertas tareas. También se conoce como análisis predictivo. El aprendizaje automático implica que las máquinas aprendan automáticamente sin ser programadas explícitamente o sin intervención humana directa. En otras palabras, es un tipo de inteligencia artificial que permite que las aplicaciones de software sean más precisas en la predicción de resultados sin ser programadas explícitamente. Esto quiere decir que la máquina va a ser mucho más rápida que nosotros. Por ejemplo, en los motores aspirados, que no tienen turbocompresor, pero sí tienen computadora y van subiendo a la zona altoandina o 1000 metros o 2000 metros, y la presión atmosférica va disminuyendo. Por lo tanto, el llenado de los cilindros va a ser menor con aire. Entonces, este fenómeno causado y sensado por un conjunto de elementos del sistema de inyección o de combustión va a hacer que inyecte menor cantidad de combustible. Entonces, este es el Machine Learning y nos permite aprender de todas estas cosas de esta forma, ¿no? Todo comienza escogiendo un modelo de Machine Learning y tal vez conozcas el más popular, que es redes neuronales. Pero existen otros métodos como Random Forest, Support Vector Machine, Genetic Programming y otros más. Todos estos modelos son parte del área de Machine Learning y todos ellos necesitan un conjunto de datos o una base de datos. Recordemos que a estos términos se les conoce como dataset y database, a partir de los cuales obtendremos una aplicación de las que mencioné antes. Los datos que le proporciones a tu modelo de Machine Learning dictará qué tipo de problema tienes y cómo afrontarás ese problema. Por ejemplo,
Si tu dataset describe dos o más tipos de datos, tienes un problema de clasificación. Y si tu dataset contiene datos continuos, tienes un problema de regresión. Ahora, esto probablemente no tenga sentido, pero veamos un ejemplo. Creamos un dataset del café perfecto. En este dataset describimos una taza de café y al final le pusimos si nos gustó o no nos gustó. Podemos decir que este dataset tiene dos tipos de datos, dos clases o dos etiquetas, que son me gustó y no me gustó, o en otras palabras, 1 y 0. Entonces, si le damos estos datos a un modelo de Machine Learning, será entrenado para decirnos si nuestra próxima taza de café nos va a gustar o no, dependiendo de los valores que le demos. Pero digamos que nuestro dataset del café perfecto ahora nos puede predecir qué tanto nos puede gustar el café del 0 al 10, ya sea a uno mismo o a otra persona. Nuestro problema ahora se convierte en un problema de regresión, porque ahora queremos saber una cantidad dependiendo de una serie de datos. Pero las cosas se pueden complicar para nuestro modelo de Machine Learning, dependiendo del tipo de aprendizaje que queramos aplicar. Y en general existen dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. En nuestro ejemplo anterior podemos decir que el modelo tiene un aprendizaje supervisado, porque nosotros de antemano ya sabemos qué entra y qué respuesta debe salir. En otras palabras, cuando nosotros entrenamos el modelo con el dataset del café perfecto, uno ya sabe qué valores tiene el café que nos gusta o que le gusta a otra persona. Entonces, cuando pongamos un dato nuevo con valores diferentes, este será clasificado con alguna etiqueta que ya conocemos. Mientras tanto, con el aprendizaje no supervisado, nosotros tenemos los datos, pero no tenemos las etiquetas. Así que dejamos que nuestro modelo los clasifique en función de características en común que encuentre entre ellos. En otras palabras, él se encarga de encontrar las etiquetas, ya sea por métodos como análisis de clústeres o PSA. Como pueden darse cuenta, la limitación principal que se tiene en Machine Learning es que aprende de datos y no hay otra forma de hacer que aprenda. Esto significa que cualquier imprecisión en los datos se verá reflejada en los resultados. Por eso mismo, para que una aplicación funcione correctamente, los datos tienen que estar bien condicionados. Por ello, los sistemas de inteligencia artificial que tenemos en la actualidad son entrenados para realizar una tarea solamente. Y todo comienza con la base de datos o el conjunto de datos que vas a utilizar para entrenar a tu modelo. Bueno, ya prácticamente estamos en... Ahí está. Gracias. Entonces, la información que yo le dé a los equipos, esto es KUKA. KUKA es una empresa que fabrica la robótica y ese es el inicio de todo esto. Entonces, justamente he diseñado un auto para que KUKA lo produzca. ¿Y de qué forma? De esta manera. Entonces, tiene un proceso en el cual, de acuerdo a programación, va a trabajar. Es el caso del modelo 3 y el modelo Y de Tesla. ¿Y por qué refuerza las partes posteriores de su carrocería? Obviamente porque en esta parte va a tener el sistema de transmisión, va a alojar el motor. Y estas carrocerías son entera y totalmente de aluminio. Entonces, para todos mis amigos que también investigan estos temas sobre la accidentalidad, los estudios ahora que debemos realizar e investigar son el proceso de deformación programada de las carrocerías de aluminio. Y esto está relacionado con la relación peso-potencia del vehículo. Antiguamente la relación peso-potencia del vehículo era la ideal que un caballo de fuerza moviera 6 kilos a 7 kilos. Ese era el ideal, ¿no? Entonces, en estos vehículos también se calcula eso, porque estos vehículos pesan mucho más que los convencionales. Entonces,
hay que tomar en cuenta eso y poder calcular la deformación programada de cómo han sido diseñados. Entonces, como hemos visto en este video anterior, la inteligencia artificial se encarga de programar la apertura o la activación de los sistemas de seguridad pasiva para que los pasajeros del vehículo ante una situación ya incontrolable no tengan lesiones. Y se dan los casos. Entonces, la inteligencia artificial se encarga en estos diseños de poder darnos la mejor idea para poder trabajar correctamente esta data. Entonces, y este programa funciona de esta forma. Va trabajando todos los aspectos periféricos y va a requerir de mucha información para tomar decisiones. Y ya no hay milisegundos en este caso, sino nanosegundos. Y quisiera, ya que nos está ganando el tiempo, también ver que los virus, los malwares, ya no funcionan con el sistema para hackear. Está correctamente diseñado para evitar de que algún sistema como este está conectado a las redes sociales, está conectado a la comunicación tipo WhatsApp, personal, empresarial, no puede interferir con el funcionamiento del vehículo. Entonces esto nos va a avisar en la pantalla del vehículo que hay un malware o algo está sucediendo, entonces el software va a reaccionar automáticamente, que fuera un antivirus, y va a evitar que el vehículo se vea afectado por un mal funcionamiento. Ahí está claramente los ceros y los unos que hemos visto en el Machine Learning, y está codificando su data y está analizando este mal mensaje que ha ingresado y va a generar un programa que limpie el software y pueda seguir con su funcionamiento de manera y de forma correcta. Todos los sistemas equipados con inteligencia artificial tienen esta capacidad, tienen este poder. Ahora, cuando quisiera yo saber qué más sucede, entonces ya he anulado y posiblemente en la caja negra encuentre el historial de cuántas personas quisieron trabar mi vehículo. Esto lo hago porque muy simple. El talento es amoral. Este es un talento para la seguridad, para brindar un mejor desarrollo, ser amigables con el medio ambiente, pero pueden haber otras personas que ya no van a usar o utilizar armas, sino más bien estas tecnológicas para poder bloquear el vehículo. Pero como hemos visto, hay un reconocedor facial, va a ser un poco difícil. Y las redes también van a llevar una gran velocidad respecto al tratamiento de información. Entonces, esta información tiene que ser grabada en todos los casos. ¿Y por qué? Uno, para la investigación del propio fabricante y generar una nueva data para sus nuevos motores, vehículos y sistemas de control electrónico. Dos, para en caso de accidente tener el referido o la referencia de qué sucedió, porque uno no va a generar una colisión, sino más bien nos pueden colisionar por la parte posterior. Entonces hay que estar muy atentos ante esta situación y cada día va avanzando. En el Perú ya estamos con la inteligencia artificial y esto está circulando y esta es la velocidad con la que se mueven las informaciones. Hablaba del Data in Campus, del Control Area Network, que son mallas de comunicación y ya trabajan en nanosegundos. Todos tenemos a la mano un USB. ¿Qué significa USB? Unit Serial Bus, que es una unidad
circulación de datos muy rápida y que puede cargar ciertos programas hasta su capacidad. Igual en el vehículo, puede cargar ciertos programas, ejecutarlos y elevarlos y llevarlos a cabo siempre y cuando estén dentro del programa de funcionabilidad y de seguridad del mismo. Entonces, esto es importante. Las redes sociales, de las cuales somos amantes y recurrimos a todas estas partes, también ya no hay que acoplarle el teléfono al vehículo, esto ya viene con el sistema. Obviamente, esto es un tema ya depurado, toda vez que esto funciona satelitalmente, o por lo pronto, pues, tengamos alguna información que podamos darle al vehículo por medio del Bluetooth o por medio de nuestro teléfono, porque ahora nosotros en Perú no contamos con un satélite dedicado a este tipo de situaciones, ¿no? Y la conducción autónoma, que es la parte final de esta presentación, que la persona va a conducir, va a ser pasajero del vehículo. Puede hacerlo de manera virtual, que es este caso, o puede hacerlo de manera mecánica, ¿no? Como es el caso de Tesla, que también ha hecho su vehículo autónomo, y esto lo controla ya con la inteligencia artificial. ¿Ve? Otros lo pasan, lo superan. Él sabe que debe circular en esa zona, por decir en nuestra ciudad, 50 km/h en avenidas, 30 km/h en hospitales. Entonces son situaciones que uno debe tener que rescatar, ¿no? No voy a hablar mal de este sistema, porque este es el diseño. Ya no usan la cerámica o la cera. La cerámica era peruana o era del río Nilo, esta arcilla, perdón, donde se diseñaba el auto. Ahora, procesos virtuales es que voy a diseñar un automóvil, que es lo que necesita, el grado de nivel de dureza de la chapa, el grosor de la chapa, donde debo tener mayor posibilidad de colocar los ejes, una serie de elementos que nos permiten solucionar el problema. Atentos, esta es la identificación del inicio de un vehículo híbrido y un vehículo eléctrico. Todos los cables anaranjados. Ellos son los que van a poder, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Hay un elemento que es fundamental en cualquier vehículo eléctrico, que es la batería, es decir, el tanque de combustible donde vamos a almacenar combustible, si usted quiere llamarlo. En este caso el combustible no es combustible, es energía eléctrica. En este caso van a ser las baterías. Y hay todo un desarrollo, toda una cultura al respecto de cómo tienen que ser esas baterías. No son nada parecido a las baterías convencionales que tenemos ahora actualmente de plomo ácido. Son de una configuración completamente diferente. Y la intención es que le mostremos en Autotécnica cómo es un poquitito la intimidad de una batería de ion litio, el material que se impone. Y va a venir otro más que va a mejorar todavía más esta situación, que se llama el grafeno. Pero ese grafeno también va a estar incluido en estas baterías de ion litio. ¿Cómo trabaja una batería de ion litio? Lo que nosotros externamente vamos a ver es una configuración, una caja, dentro de la cual hay un montón de pequeñas baterías o celdas. ¿Cómo está armada cada una de estas celdas? Tienen una carcasa, llamémosla externa, donde tiene una cara de aluminio, tiene una cara también de cobre, y tienen caras internas. Una de ellas es el cátodo, que ese está hecho realmente con litio, y el otro es el ánodo, que está hecho de carbono. El litio está puesto en forma cristalina, es un litio de extrema pureza, y es el que se va a ocupar de ceder lo que en electricidad se llama electrones, o sea, la carga eléctrica propiamente dicha. El otro, que es de carbono, que en el futuro va a ser sustituido por una forma de carbono, se llama grafeno, que tolera corrientes mucho más altas, pero
pero que ya está funcionando y funcionando muy bien. Y en el medio hay una membrana, es una membrana permeable, separada por un líquido, es un electrolito de composición obviamente no revelada, pero que no puede contener agua, a diferencia de las baterías convencionales, que es el que se ocupa de que se permita ese tránsito de electrones entre la parte superior, la parte de litio, y la parte inferior, la parte de carbono, o sea, entre el ánodo y el cátodo, ¿ok? Y un separador, que en realidad es una membrana porosa, microporosa, que está separando eléctricamente para evitar básicamente cortocircuitos entre lo que es el ánodo y el cátodo, ¿ok? Eso está intermediando ahí entre los electrolitos y permite el tránsito en una dirección o en otra, una dirección cuando se está cargando y en otra dirección cuando se está descargando la batería. Estas pequeñas unidades, estas pequeñas celdas, están apiladas, entre comillas, en una caja en cantidades realmente importantes y son lo que configuran la famosa batería de ion litio. Tienen un altísimo desarrollo, de su calidad es muy alta y esto está en franco desarrollo. Funciona maravillosamente bien, tiene durabilidades que superan los 10 años y todavía hay mucho por desarrollar. Bueno, ya hemos visto la batería y también hay un indicador. Ya voy a terminar. Ese es el indicador de batería ahora. Ya no hay el clásico foquito. Entonces, todo es digital y estamos utilizando materiales. Estos son los componentes. Y algo importante y que nos está llamando mucho la atención es cómo es que voy a almacenar energía. Entonces, la propuesta es abrir huecos, así como los tanques de combustible y los grifos, y colocar las baterías bajo la tierra para poder cargar, y esta corriente va a ser captada por fuerza eólica, ¿no? Y también por estas celdas que captan el calor solar y convierten en electricidad y la van almacenando en grandes baterías. Por lo tanto, este es un planteamiento de solución para que no haya colas en los grifos o en los centros autorizados de carga. Ya hay una normatividad peruana y a nivel mundial igual. Y esto es importante tomar en cuenta porque también hay que aplicar una serie de restricciones. Y también hay un proceso. Estas baterías solo duran 5 años. Entonces hay que tener un proceso de reciclaje de baterías obsoletas y enteramente contaminantes, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Fácil. Esta es la forma de diagnosticar ahora un vehículo sin escáner, sin nada, porque está conectado ya al sistema. Y vamos a revisar cuáles son los procesos. Siguen habiendo y se mantienen los procesos de mantenimiento predictivo, preventivo y de oportunidad y correctivo. Y el único elemento que nos va a dar esta información es el diagnóstico. Herramientas especiales, guantes especiales para todo este tipo de trabajos. Todo lo que es anaranjado ya es para vehículos eléctricos y obviamente uno abre el tanque y se equivoca, viene con el surtidor de gasolina y no, ahí va el conector. En Europa y en Estados Unidos no hay personas que nos ayuden a conectar sino más bien es personal para que cada uno se asegure. Y ya también tenemos el programa de cargadores a nivel nacional aquí en Perú, están en Lima, están en el sur, y estamos avanzando porque ya es un hecho. Nos invita la inteligencia artificial a ser parte de este desarrollo que también tiene sus pros y tiene sus contras. Si yo no quiero y no deseo que la IA utilice mi información, la voy a cerrar. A pesar de que cierre mi información y no le dé cabida a este proceso, va a inventarme algo para solucionar mi problema. Solo que en el momento que le pida yo cuáles son los referentes o las referencias que has tomado para darme esta información, no me las va a poder proporcionar. Por lo tanto, los robots son ahora los humanoides del futuro y justamente es lo que estamos trabajando en el sistema automotriz actual. Tenemos mucha información más para ustedes. Este es un avance a priori, es como una motivación, una lluvia de ideas
Tenemos programado mucho más, conversado con el doctor Daniel, y yo les quedo muy agradecido. Más bien, si tuvieran alguna pregunta, voy a dejar de presentar para que podamos tener una pequeña charla por allí, si es que hay algunas preguntas, si me lo permite el quórum. Doctor Alberto Zaira Rojas, ante todo, felicitaciones, excelente su exposición. Para nosotros, los que estamos en el Instituto de Inteligencia Artificial, queda claro en las charlas, en el diálogo que hemos tenido con su persona, que esto nos invita a tener 3, 4 sesiones de esta reunión virtual y con todos los que participan. El Instituto de Inteligencia Artificial Lima, Perú, tiene apertura en los estudios multidisciplinarios, le invita a todos la capacidad de presentar su ponencia, sus estudios, sus investigaciones, así como lo ha hecho el día de hoy Alberto, que es en un primer nivel este trabajo que él ha realizado el día de hoy. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en la maestría, en el doctorado, un maestro amigo mío, y bueno, que también viene a ponerle un granito de arena a nuestro Instituto de Inteligencia Artificial a través de este seminario internacional. Y desde ya, ¿no? Nosotros estamos en vivo, en el Zoom, también estamos en el Facebook Live. Y todo esto va a ir a nuestro canal de YouTube. Hay una pregunta, doctor Alberto. Lo ha formulado, a ver si me permite, por favor. Hay una pregunta que nos han formulado al trabajo que ha realizado el doctor Alberto. Nos dicen, saludos desde Perú, Adán Alvarado. ¿Podría comentar el uso de los EDR en la investigación en los accidentes de tránsito? Ya, con mucho gusto. Esta parte es importante para la investigación. El problema se encuentra en que no contamos con los equipos para poder lograr esta información. Por ejemplo, ya no se trata de conectarle un escáner al vehículo por medio de una interfase, sino más bien de poder lograr la información. Difícilmente este vehículo va a tener un accidente. No lo va a generar. Sí es posible que otro vehículo colisione con él, pero que él lo genere con el IA o con la inteligencia artificial va a ser un poco difícil. A no ser que, por ejemplo, ha sucedido en otros vehículos, le exija demasiado al vehículo, mucha potencia, mucha velocidad. La autonomía de estos vehículos, las primeras han sido de 375 kilómetros. Últimamente, por la cuestión de competencia, están en 750. Los autos de alta gama, los deportivos, están en 1000 kilómetros de autonomía. Entonces, este EDRR, ¿qué hace? De que simplemente pueda almacenar la data y pueda proporcionarnos la información que necesitamos. Pero no olvidemos de que en estos vehículos vamos a utilizar llantas de otro compuesto especial, rodamientos mucho más resistentes por el peso del vehículo. Y ante una colisión que está muy bien programada de acuerdo al video, no debe suceder, porque si esto sucediera y sería fuerte, entonces prácticamente toda la información física del vehículo se quemaría por la inflamación de las baterías y quedaría la virtual, la que comúnmente llamamos nube. Doctor Alberto, a ver, por favor, está levantando la mano Alexander Martínez. Por favor, puedes formular tu pregunta, Alexander. Es un conocido nuestro, Alexander. Adelante, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, doctor Zaira? ¿Me escucha? Perfectamente y fuerte y claro. Perfecto. Felicitaciones en primer lugar por esta exposición muy brillante.
sobre la electromovilidad, sobre los vehículos híbridos, que hoy por hoy es un hecho a nivel mundial y sobre todo en el Perú también ya está en un proceso de implementación un poco lenta, pero ahí vamos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Entonces me llamaba la reflexión todo lo que expuso doctor Zaira, de que, por ejemplo, este tipo de movilidad, no sé si me escucha. Perfectamente. Adelante, Ya. Alexander. Entonces, este tipo de electromovilidad también se ha tocado con mayor énfasis en los distintos planes, digamos, de transformación del sistema de transporte en el Perú. Y cuando hablo del sistema de transporte, estoy hablando de planes de seguridad vial incluso, ¿no? Que emanan del ente rector, que hace poco se ha aprobado, por ejemplo, han aprobado un decreto supremo sobre una política nacional de seguridad vial de cara al año 2030, ¿no? Entonces, pero revisando esta política, no se ve muy, digamos, discernido el tema de la electromovilidad, si por ahí lo mencionan, pero sería una buena alternativa para que el Perú también ya se vaya incorporando, dado que, por ejemplo, en el Perú tenemos la materia prima importante, que es el litio, sería el insumo, que es el insumo importante para la fabricación de las baterías, ¿no? Entonces, ahí el Perú sería, digamos, una de las ventanas en el cual, pues, podría también sumarse a esta modernidad y sobre todo este tipo de electromovilidad que ya es un hecho y que podemos aprovecharla, ¿no? Como una forma de reflexión, lo decía esto, doctor Zaira, y por lo demás, excelente. Felicitaciones, doctor Zaira, siga así. Muchas gracias, Alexander. Y a lo que tengo que responder es lo siguiente. Los países más pobres son Suiza y Japón. Suiza hace el mejor chocolate del mundo, pero ¿quién se lo provee? Perú. Entonces, va a ser un poco difícil que nosotros logremos, socialmente hablando y económicamente hablando, que todo poblador peruano tenga un auto eléctrico. El litio está en Macusani. He visitado estas zonas como 5 o 6 veces y están en los salares de Uyuni, en Bolivia, que en el tiempo de los incas era el Alto Perú. Entonces, ahora que han hecho los chinos, BYD, Build Your Dreams, construye tus sueños, es dueña de la fábrica de BMW y se está comprando otras fábricas más para seguir produciendo, y han inventado la batería de sal. Entonces, con costos más baratos y menor peso, porque la relación peso-potencia es importante. Esos autos pesan demasiado. Por ejemplo, mi pregunta es, si tengo un puente para que pasen vehículos de 2 toneladas, este vehículo pesa 4 toneladas. Entonces, si pasan 2 autos al mismo tiempo por el puente se va a caer. En los parqueos de los centros comerciales, si estaciono 20 carros eléctricos, su peso va a hacer que se desmorone el segundo piso. Entonces, y respecto a la estructura vial, yo creo que no nos van a molestar mucho porque las antiguas carreteras, las verdaderamente fabricadas en la década del 70, sí van a resistir porque según la autonomía de los camiones de carga es de 48 toneladas y con esto de los porcentajes o las llantas Big Single, trabajan creo hasta 53 toneladas. Entonces, esta parte no va a ser muy nociva para el vehículo eléctrico, pero sí yo puedo programar y decirle al automóvil, esta zona de Asia o de camino a Huacho o de camino a Huancayo es de 30 y el vehículo va a subir a 30. Va a gastar menos energía eléctrica y va a ir programado. Si otros quieren correr a más velocidad, lo pueden hacer, pero este vehículo está programado para hacer eso, para trabajar de acuerdo a lo que uno indica. Y es más, si puedo integrar el Reglamento Nacional del Tránsito a su inteligencia artificial, obviamente lo va a respetar al pie de la letra. Muchísimas gracias, Alexander. Un fuerte abrazo. Doctor, está levantando la mano, me permite, está levantando la mano Raúl Mota, por favor, puede formular Adelante, su Raúl. pregunta. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, maestro Zaira. Quisiera felicitarlo por su excelente ponencia, muy rica en conocimientos. Yo se le 2 preguntitas, hablando del peso, ¿no? Si bien es cierto, el otro día conversamos, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el aeropuerto y hablamos sobre vehículos eléctricos. Usted me hablaba sobre el peso, que eran más pesados que un vehículo convencional o común y corriente. Este tipo de vehículos este peso también afectaría su centro de gravedad, ¿no? De todo, al momento de pasar por una curva, todo eso. Esto podría ser también
índice para que pueda el vehículo volcarse. Su tecnología está diseñada también para poder resistir ese tipo de su estabilidad, a eso me refiero a su sistema. Y otro es que si ante un impacto de un vehículo moderno, ¿no? Un vehículo inteligente, entre comillas, los sensores de los airbags, usted sabe muy bien que se activan a una determinada fuerza por la desaceleración brusca que tienen. Yo podría con el EDR o con un equipo especial sacar dicha información y poder estimar la velocidad. ¿Se podría hacer eso? Quisiera saberlo. Gracias, Raúl. En primer lugar, la inteligencia artificial a usted, a mí y a todos los participantes ya nos ha robado. Esto que estamos exponiendo ya lo tiene en su caja y solo falta que nos envíe el avisito. Muchas gracias por sus aportes. Normalmente, si yo tomo una curva, en una curva hay dos puntos. Punto de tangencia, que es el centro de la curva, y el centro de gravedad del vehículo. Entonces, la inteligencia artificial ha puesto de plataforma las baterías y ha calculado cuántas personas, según la normatividad peruana, dice 5 asientos, 4 pasajeros, calculando como peso mínimo 80 a 90 kilos por pasajero. Pero aquí en el Perú le sacamos la vuelta a la ley y llevamos 3 pasajeros más las maletas. Entonces, esta inteligencia artificial dice la capacidad de carga del vehículo y automáticamente va a encender una luz y le va a decir, no puedes circular con esta carga. Y si la vas a hacer, te voy a limitar la velocidad de desplazamiento para que no tengas un accidente. Porque si no, no se cumpliría el hecho de que sea seguro para las personas, tanto los pasajeros como los peatones y la propiedad pública y privada. Difícilmente se va a poder salir. Otro sí, debo decir que hay algunos autos deportivos, los superdeportivos que llevan 1000 caballos de potencia y que pueden circular 500 kilómetros, en que a veces la habilidad, las capacidades, las técnicas de conducción aplicadas por el conductor no sean las correctas. Y en vez de acelerar, en vez de frenar, a veces aceleran, pero este vehículo está preparado para eso en su alto nivel. Estos vehículos se caracterizan por los diferentes niveles. Respecto a las colisiones que pudiera tener, usted tiene dos alternativas. La caja negra del vehículo, que lleva y recaba la información de lo acontecido durante el trayecto que ha recorrido el vehículo, y la nube. Esta tecnología de la nube, muy poco usada en el Perú, está tomando cada vez más fuerza. Entonces, si todo el vehículo tiene esta gran tecnología y no he observado un bache que es muy grande y este bache ha ocasionado el despiste, y en el informe con el EDR usted determina que este se despistó por un bache y que fue imposible la participación del conductor o de la parte humana para evitar el accidente, va a tener que pagar a la compañía de seguros, la municipalidad distrital o por donde estuvo circulando, que nunca lo hacen, o simplemente esa marca se va a ver desprestigiada porque no programó los baches. Un día la pista cambia diferente todos los días. Un día es A, un día es B, la humedad, el efecto ambiental. Eso no se puede programar. Por lo tanto, había y hay una técnica de la cual siempre estoy mostrando, que se llama manejo defensivo. Y usted tiene que programar el viaje en su vehículo de forma verbal. Vehículo, voy a tal parte, etcétera, revisa la nota, etcétera. Mientras no haya un sistema satelital que cierre la ruta nacional o la red vial nacional, obviamente me voy a haber visto posiblemente en algunos percances, incidentes o, como usted dice, accidentes. Doctor Alberto, hay una pregunta, por favor, hay una mano levantada.
Carlos Castro, formula tu pregunta. Adelante, Carlos. Carlos Castro, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente, fuerte y claro, mi estimado amigo. Sí, mucho gusto de saludarlo a usted, doctor. Lo conocía como ingeniero y felicitaciones por el ascenso, por la capacitación. Yo felicitarlo también por la brillante exposición en este segundo seminario internacional de inteligencia artificial y electromovilidad. La pregunta va relacionada a un vehículo que está de moda en los últimos tiempos aquí en Lima y creo que en muchas ciudades del país, las motos eléctricas. Esas que se recargan con la corriente domiciliaria, con la corriente doméstica. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si en algún caso de utilizarse, de poder expandirse el uso de los autos eléctricos, ¿también podría utilizarse ese tipo de forma para recargarlos? Es mi pregunta, doctor Zaira. Muchas gracias, Carlos. A ver, por eso se usan los conversores, ¿no? Y va a depender del amperaje de la corriente. La fuerza de la corriente no se encuentra en el voltaje. La fuerza de la corriente se encuentra en el amperaje. Por ejemplo, nosotros tenemos 220 voltios a 25 amperios en la red domiciliaria. Entonces, si yo accidentalmente toco el tomacorrientes, me va a dar una descarga. ¿Qué me va a matar? El amperaje, no el voltaje. En el caso de los automóviles, por ejemplo, recibimos descargas de las bujías. Yo recibo 25.000 voltios de descarga. ¿Pero por qué no me muero? Porque simplemente tengo 0,5 o 1 miliamperio. Entonces, este caso de las motonetas o patinetas eléctricas no está homologado aún por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No les han dado sus placas de rodaje. Entonces, porque no tenemos la infraestructura, pero sí, estas se pueden cargar en casa. Obviamente va a generar el aumento de consumo, como así lo llama la empresa de proporciona corriente, consumo, si no yo digo la corriente se convierte. Va a subir nuestro consumo y esa batería, dependiendo cómo use o utilice esta patineta, estas patinetas logran velocidades de 30 kilómetros por hora. Eso significa que si salgo tarde de mi domicilio hacia el trabajo o a la universidad o a una reunión, le voy a dar y voy a tomar toda la fuerza de ella. Entonces esta batería se va a gastar rápidamente. ¿Dónde viene lo peor, mi estimado Carlos? Cuando la cargue con carga rápida, valga la redundancia. Es ahí donde voy a malograr la batería y le voy a reducir su tiempo de vida. Entonces, si antes cambiaba la batería cada año, la voy a tener que cambiar 6 meses. Y sí es posible cargarla con el sistema doméstico eléctrico. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Un fuerte abrazo. Gusto saludar. Doctor Alberto, hay una segunda pregunta y yo creo que la última. Por favor, Raúl Mota, formúlalo. Adelante, Raúl. Disculpe la interrupción, ¿me escuchan? Perfectamente. Yo pensé que había tratado la mano para saludarme, pero bien. Adelante, No, maestro. Una consultita. Tengo conocimiento que los escáneres Bosch son los únicos que sacan esa información de los EDR, ¿no? Hay otras marcas que ofrecen el mismo servicio para poder sacar dicha información de las computadoras de los vehículos modernos para poder utilizarlas en una investigación de accidente de tránsito. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno. Yo comencé con unos escáneres que le colocaba cartuchos. Vehículos asiáticos colocaba un cartucho para vehículos asiáticos. Vehículos europeos sacaba el cartucho y colocaba vehículo americano, el famoso OTC. Entonces, la mejor información, usted me está hablando de un escáner que es un diagnosticador universal, ¿no? Entonces, este tipo de herramienta nos va a proporcionar el 70% de la información real que contiene la memoria del vehículo.
Entonces, es por eso que existen concesionarios autorizados que tienen los equipos determinados, construidos por la marca para el diagnóstico de los mismos. Lo que sí puedo ayudarle es que cuando ocurra un accidente, participe el Ministerio Público, que por medio de una orden judicial, la empresa realice el diagnóstico con el equipo de fábrica para este tipo de modelo, lo que le permitiría a usted tener la información correcta para poder determinar las causas del accidente y tener la información que le permita a usted, de acuerdo a su experiencia y expertise, dilucidar y emitir una pericia para saber cuáles fueron los problemas que generaron el accidente. Otro sí debo decir que los famosos recall, estas llamadas de los talleres por fallas mecánicas que se presentan en la fabricación de vehículos, también cuentan, pero que muy pocos son divulgados por los fabricantes porque corrigen de manera expresa y rápida estas fallas o hacen un llamado a los vehículos, a los talleres para cambiar estas piezas defectuosas. ¿Por qué? Es muy simple, mi estimado Raúl. Todos estos vehículos son fabricados tercerizadamente. Tal es así que las baterías vienen de China, y si es Comunidad Europea, de Polonia y de otros países, lo que la ley los obliga a que ellos reciban repuestos y materiales, lo que le quita la originalidad al vehículo. Así me digan que es una marca top. Entonces nosotros antiguamente, y estamos con esa costumbre del Made in Germany. Entonces ahora el Made in Germany es Made in Polonia, Made in China, y se han comprado las fábricas chinas en otros países porque la mano de obra es barata y eso le ha restado calidad, a pesar de que me digan a mí que el control de calidad y que los estándares de calidad son los que juegan a nivel mundial. Yo lo he podido experimentar también en la investigación de accidentes de tránsito y no es así. Es por eso que esta inteligencia artificial está entrando a tallar ahora para que esta calidad en todas las marcas del vehículo sea la única, sea universal y que con esto evitemos los accidentes de tránsito y evitemos lesionar personas y reducir con esto la muerte de los mismos. Doctor Alberto, hay una mano levantada. Por favor, ¿puede formular la pregunta? Sí, muy buenos días. Para saludarle, le habla Mario Mendoza. Saludarle a mi profesor Alberto Zaira, que tuve el honor de ser formado por él. Y saludarlo también por la brillante exposición. Mi pregunta va enfocada, si bien es cierto, toda esta información tiene que ver con la parte tecnológica y relacionado a lo que es la inteligencia artificial. Mi pregunta está más enfocada en este momento a lo que es la formación, la enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos aportar desde la formación, en el caso de la formación técnica profesional, teniendo en cuenta que la tecnología es tan evolucionante y que sabemos la realidad de la formación técnica profesional de nuestros estudiantes, especialmente en el sector público? Me gustaría saber, desde su punto de vista, cómo contribuir desde la enseñanza y aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los docentes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Mario. Un saludo especial a la alma mater de la técnica nacional en el Perú, Instituto Superior Tecnológico José Pardo, desde 1906, que ha venido impartiendo conocimientos a nivel nacional, una de las mejores tecnologías del mundo. Ha cruzado fronteras, nuestros alumnos han llegado a todas las latitudes y donde he tenido el placer de trabajar. Bien, Mario, ustedes en el José Pardo tienen 2 autos híbridos y justamente tengo que ser bien claro y preciso en esta parte. El currículo integral, nosotros somos
peruanos y usamos el currículo integral de Walter Peñalosa Ramela, donde indica que hay que educar al hombre en todo lo que tenga de hombre. Pero yo siempre he venido discutiendo de que el currículum no asegura la enseñanza y el éxito del alumno y no es eficaz para la sociedad. Entonces, las políticas de gobierno son las que lamentablemente, en vez de aportar para la educación técnica o tecnológica, atentan contra ello. El desconocimiento de muchos de nuestros docentes por falta de capacitación no permite que esto se logre. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en CINEACE, he tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación, en la DICERPA, he generado y he diseñado con un equipo de trabajadores el currículo para la autotrónica, y hay un solo instituto en el Perú, aquí en Lima, que enseña autotrónica automotriz. Entonces, estas políticas nos perjudican grandemente a nosotros. Esperemos que, al igual que en años anteriores, la empresa privada nos apoye para poder generar currículos de acuerdo a las necesidades de la sociedad. El perfil es importante. ¿Y el perfil dónde se toma? El perfil se toma donde están y se encuentran las necesidades para poder requerir de este tipo de vehículos. Para empezar e iniciar, yo pienso, y usted tiene mucha razón, Mario, en que debe estar en Lima, porque la mayoría de estos vehículos van a circular por su corta autonomía en nuestra ciudad capital, por lo gran contaminada que está. Posiblemente lo haga en otras ciudades, pero es necesario, y usted tiene mucha razón, de capacitar, pero lamentablemente la política educativa no es el Estado peruano. El Estado peruano es el territorio, el Estado peruano somos los pobladores. La política es la de los gobernantes de turno y son los que deben y tomar la responsabilidad de plantear soluciones ante estos problemas que se presentan. Y antes de llamarlo problema, ante la posibilidad de la evolución del conocimiento que muchas empresas privadas nos traen al Perú para mejorar nuestra tecnología, nuestro medio ambiente, hacernos personas de mejor calidad y profesionales de mejor calidad, no solo para el Perú, sino para el mundo, porque yo puedo aprender mucho de inteligencia artificial aquí en el Perú, y si hablo un par de idiomas bien hablados, me puedo ir a trabajar al extranjero. Entonces, vamos a ser profesionales competentes y contenidos dentro de la competencia global. Muchas gracias, Mario. Doctor Alberto Zaira, muchas gracias, un agradecimiento total a nombre del Instituto de Inteligencia Artificial Perú Digital, de parte de la doctora Miriam Magallanes Maldonado y de quien habla, doctor. Tuvimos la suerte de conocernos en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación. Desde ahí pudimos darnos cuenta todo ese mundo y ese conocimiento de dominio que usted tiene al día de hoy queda pendiente porque habría que tocar en cuenta los autos autónomos, los semiautónomos, las ADAS, las AEDS, el tema de los componentes de los autos autónomos, cómo funcionan, y si nos vamos a la parte legal, a la parte jurídica, el tema de la responsabilidad civil en los fabricantes, en el que compra el auto, en el que comete el accidente, entonces son muchos aspectos y muchos puntos que quedan a tocar en cuenta. Eso fue muy claro con el diálogo usted, doctor Alberto Zaira Rojas. Más bien, nosotros muy preocupados en el Instituto de Inteligencia Artificial por hacer un trabajo del estado del arte de la inteligencia artificial en el Perú, luego mirar a América Latina. La semana pasada presentábamos un libro del doctor Luis Picoyes Moza, catedrático de la Decana de América, y en esta oportunidad uno de los caminos y una de las formas de ir a lo que es la inteligencia artificial, tenemos el libro acá del doctor Armando Barreda Delgado, La historia como sistema adaptativo, cibernética historia, del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Esto se va a publicar en el año 2002.
Quien hace la presentación es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas, un peruano, un pensador peruano muy, muy, muy importante. Me voy a ir a la página 195. Se estaba hablando del sistema binario, de estadística, de redes neuronales, de la caja negra. Entonces, página 195, el principio de realimentación. El principio de realimentación, que puede ser positiva o negativa, es uno de los principios fundamentales de la cibernética, ya que esta es la base de todos los procesos de regulación y control. El principio de realimentación negativa se ilustra bien con el regulador de Watt, siglo XVII, toda la etapa de la revolución industrial, que sirve para regular automáticamente la variable velocidad. El regulador de Watt, como hemos visto, funciona de tal manera que cuando la velocidad aumenta, existe un dispositivo que disminuye el paso del gas, lo que hace que la máquina disminuya su velocidad, pero al disminuir la velocidad existe otro dispositivo que hace que aumente el paso del gas, con lo que la velocidad vuelve a aumentar y así sucesivamente, de tal manera que la velocidad de la máquina se mantiene estable dentro de los límites deseables fijados previamente. Página 195. Nos vamos a la web y vamos a encontrar en la web una tesis del año 2010 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones en España. El autor, donde el título nos dice caracterización y control de regulación de esta máquina de Watt. Entonces, hoy en día, todo esto se está llevando a través de un modelamiento y básicamente con el software del MATLAB. De alguna de otra forma, este libro, para nosotros aquí en el Perú, en su momento, viene a contribuir en ese estudio, en esa investigación de lo que va a ser la inteligencia artificial. Es así que el instituto considera que no solamente podemos mirar un campo de las disciplinas, de las ciencias, tanto en el aspecto científico como en el aspecto tecnológico, sino que hay que mirarlo desde una multidisciplinaridad, desde una perspectiva holística. Y nosotros, queramos o no queramos, algo que señalaba el doctor Luis Alberto Zaira Rojas, los que hemos estudiado en la Universidad Nacional de Educación, la alma mater de la educación en el Perú, Peñalosa, para la elaboración de su currículum, él mismo lo narra en el libro que Concitec le publica, que él va a viajar antes de la formulación de su currículum integral. Él se da un viaje por Estados Unidos y por Europa porque visita las instituciones tecnológicas, las universidades más importantes del mundo en su momento. En su momento. De ahí que viene la Facultad de Tecnología de la UNE. Pero bueno, el conocedor, un hombre que para nosotros siempre nos dejó mensajes, siempre actividades a seguir investigando, a seguir documentándonos. Estábamos en ese diálogo de la pandemia con aquí el doctor Luis Alberto Zaira. Y realmente lo que él nos ha dado a conocer el día de hoy es un mundo inmenso. Yo sé que muchos de los que nos acompañan pertenecen a este campo. Y muchos de los que también estamos presentes nos quedamos admirados a todo lo que se puede hacer y en relación a una de las preguntas que se formuló, y cómo deberíamos cambiar la educación pública en el Perú, a nivel de institutos, a nivel de universidades, las públicas. No sé, doctor Alberto Zaira Rojas, si tiene algo, ¿cómo debemos mejorar la formación en nuestros institutos tecnológicos y la formación
en estas facultades de educación técnica en el Perú, maestro, para con esto poder concluir y terminar nuestro segundo seminario internacional. Y desde ya les comunico, este medio año el Instituto de Inteligencia Artificial va a certificar absolutamente gratuito todo este trabajo que venimos haciendo. Y quedan invitados todos a presentar sus investigaciones, sus estudios, sus propuestas. Nosotros tenemos la intención inicialmente de publicar aquí en Lima, Perú, y posteriormente vamos a publicar afuera. A la pregunta que le formulé, doctor Alberto Zaira Rojas, ¿cómo podemos mejorar la educación en los institutos y en las facultades de tecnología, de ingeniería en el Perú, maestro? Por favor. Gracias. No debemos olvidar de que en 1822, don José Miguel San Martín nombra a Diego Thompson, un inglés, director de la Escuela Normal de Varones, de donde nace la famosa Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Entonces, se ha seguido un gran proceso para haber podido lograr con muchas dificultades, pero ¿quiénes somos los que ganamos más? Los que más tenemos dificultades. Los que aprendemos más son los que más dificultades tenemos. Entonces, cuando tenemos todo, no lo aprovechamos. Entonces, esa es una. Dos, dentro del pensamiento de Walter Peñalosa Ramela, de su currículum integral, él tuvo que visitar y tuvo que experimentar muchas cosas. Y cuando fue ministro, justamente trabajó en la parte de la universidad, y hizo la parte semestral, los semestres, y pues una serie de trabajos que verdaderamente contribuyeron relativamente con la educación peruana. No se olvide, mi estimado doctor Malpartida, que la educación técnica no está considerada dentro del sistema educativo nacional. Está EBR y está superior, universitaria, pero no está considerada la educación técnica ni los CEPOS. Entonces, no olvidemos que del ochenio de Leguía, 2 veces dictador y 6 años demócrata, fue el que prácticamente construyó las unidades escolares, los hospitales, el Estadio Nacional, y fue uno de los mejores presidentes. Y para que no se le investigara, firma el Pacto de Monterrico. No hubo investigación alguna, pero hasta el día de hoy se han convertido en colegios institucionales de alto rendimiento. Y justo en ese tiempo también ingresa este gran presidente Velasco y trae pues la tecnología con los famosos módulos húngaros. Desde ese entonces hasta ahora la educación técnica no ha sido favorecida en nada. En nada. Los módulos húngaros, los tornos, todas esas cosas siguen en los institutos superiores, llámese colegios emblemáticos, siguen operando desde la década del 70. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con un profesor Barreto que instalaba los módulos, aprendía a instalar los módulos húngaros. Ellos fueron especialistas enviados a Hungría e instalaron módulos húngaros. Entonces, la competencia global ahora, ¿qué hace? Yo no necesito viajar a ciertas partes para conocer y ver la realidad de otros países, pero pienso que es necesario tener experiencias vivenciales. Si yo no vivo, no conozco el entorno de la sociedad, entonces no voy a poder colaborar, programar un equipamiento, como por ejemplo, me voy a Macusani, Guacorani, a Puno, y voy a llevar un elevador eléctrico para elevar autos, pero sucede que no hay fluido eléctrico. Entonces, ese programa está muy bien hecho, sí, pero no va a funcionar en ese entorno, dentro de ese contexto. Pues seguiré usando las fosas o comúnmente llamadas zanjas. Y ese material se va a oxidar. Pero ¿qué va a decir el gobierno, el gobierno de turno? Ya cumplí, ya colaboré. ¿Y cuál es la otra política? Tenemos muchas empresas en el Perú que han importado maquinaria de muchos países del mundo.
Tal es así que ahora todos los ingenieros que hemos estudiado en Lima, trabajamos en provincias, trabajamos en Las Bambas, en Cusco, en todas las compañías mineras, porque requieren nuestra capacidad. Pero ¿dónde está la parte neurálgica de este sistema? Los técnicos, los que sacan los tornillos, tuercas o pernos, los que cambian llantas, los que cambian fajas. Esa mano de obra calificada no se encuentra. Y tenemos instituciones muy buenas y financiadas por las empresas nacionales aquí en Lima, ¿no? Y tenemos empresas técnicas financiadas y organizadas por compañías mineras que capacitan personal exclusivamente para esas compañías mineras. Y aún así no se dan abasto. ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es siempre a ser profesional. Y los que ganan y los que verdaderamente se esfuerzan y triunfan y logran el objetivo de ser profesionales, trabajan en su especialidad. Los otros terminan haciendo taxi. Esa es la realidad de nuestra población o de nuestro Perú. Y finalmente en la parte tecnológica, y debo admitir que en la inteligencia artificial, y cuando usted enciende su laptop o su máquina o su equipo, siempre sigue existiendo el DOS como sistema operativo. Y ese DOS yo lo conozco desde el año 1972 y hasta ahora no lo han podido superar. Este es un desafío también para nosotros, los grandes científicos que están atrás de la fabricación de estos equipos. Si no hay DOS, no arranca ningún equipo. Entonces es un desafío internacional, como usted lo ha dicho, es holístico. Y esto lo dejo a todos ustedes para que con sus aportes también nos ayuden a contribuir al conocimiento de la inteligencia artificial nacional. Necesitamos muchas personas que se capaciten en esto y existen muchas empresas que necesitan y requieren de este personal. Lamentablemente tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta o con nuestro propio pecunio, porque el sistema nacional en la mayoría de casos, debo decir en un 60%, no está colaborando correctamente. Hay instituciones nacionales educativas que sí, los mismos padres de familia, los mismos alumnos, los docentes, están logrando resultados con el poco presupuesto que se les da. Últimamente, a la Escuela de Bellas Artes se le ha quitado el 70% de la subvención y el arte es parte de la filosofía, es parte del amor, es parte de la sublimación del ser humano, y que no tengamos arte en el país, olvídese, no vamos a tener cultura jamás. Doctor Alberto, los materiales empleados en su ponencia, como la diapositiva, los videos, pudiera compartirnos, porque nosotros vamos a hacer llegar a todos los que nos han acompañado ese conocimiento, esa cultura, hay que difundirlo. Ese es un poco el espíritu del Instituto de Inteligencia Artificial. Y desde ya, doctor, habíamos quedado en este diálogo de que va a haber 3, 4 presentaciones de usted y el Instituto de Inteligencia Artificial. Personalmente, quien le habla, maestro, hemos compartido las aulas y quedamos gratos, agradecidos totalmente por este mundo maravilloso que nos ha mostrado el día de hoy, y lanzar ese reto y ese desafío para todos, porque solamente la inteligencia artificial, nosotros podemos poner nuestro granito de arena cuando todos contribuyamos. Voy a ceder la palabra para la clausura del evento a la doctora Miriam Magallanes Maldonado. A quien quedo muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Doctora Miriam.